¿Cómo construir una buena serie? ¿Qué es una buena serie? Habíamos hablado de la historia, un poco de la historia de las series y nos habíamos adentrado en esos misterios fabulosos que tiene. Pero al momento de crear una serie hay ciertos factores que es absolutamente vital tener en cuenta y que no podemos dejar pasar. Para eso hay que ver mucha serie y hay que leer bastante, porque no es algo sencillo, la verdad. Y sobre todo ahorita con esto del streaming, bueno, hay una verdad absoluta. Se necesitan muchas historias. Y hoy vamos a analizar unos casos muy simpáticos en cuanto a lo que la historia como tal debe contener. Sobre todo si vas a trabajar universos o vas a crear tu propio universo. Cosa que la gente no hace, pero es muy bacano si uno crea su propio universo. Eso es lo que vamos a hablar hoy sobre las series, los universos de las series y cómo de lo mismo crear algo nuevo. Bienvenidos a Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria. Crear una serie en este momento de la historia no es tan fácil. Aunque haya tantos lugares que están solicitando historias nuevas, la verdad es que si se dan cuenta hemos caído en un proceso de repetición, más de lo mismo. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque a los fans de ciertas cosas les gusta más de lo mismo. Entonces nos da miedo arriesgarnos a ofrecerles algo nuevo porque obviamente podríamos afectar su fidelidad. Y ahora con el internet, con el Twitter y con todas estas cosas de las redes sociales, que antes de que la serie ya haya salido hay un montón de gente opinando sobre sus capítulos, opinando sobre lo que les están ofreciendo. Entonces se vuelve bastante complejo y desafortunadamente, dentro de lo que yo creo, desafortunadamente hay ocasiones en que escuchan mal a estos fans. El fans es un seguidor, ¿sí? Y como tal debe tener ese lugar, ¿sí? De admiración. También puede juzgar, pero ahora no somos fieles a la esencia de las cosas, sino a nuestro propio gusto personal y se complica un poco la cosa. Por ejemplo, cuando salió Star Wars en los 70, la gente no había visto algo como eso, con esa factura, con esa calidad, pero también con ese nivel de aventura muy bien filmado. Sí, la cinematografía, la historia era divertido, había un montón de cosas que calaron muy bien. Entonces eso llegó a nuestro corazón y nos atrapó, ¿sí? Después hicieron otras 3 películas porque había que darle más a los fans, más de lo mismo. Dentro de la estructura de George Lucas como creador y escritor de esas historias, él lo que quería era poder contar la historia que se le había ocurrido con la tecnología que quería contar. Pero pues en esa época él se inventó todo este asunto de los efectos especiales. Industrias Light and Magic nació de Star Wars. Entonces era como ese deseo de continuar la historia, llevar a sus personajes a nuevas aventuras, pero para poder desquitarse un poco de lo duro que fue. Inclusive si se dan cuenta, George Lucas no dirigió la segunda parte, ya sí la tercera, pero eso tenía le había cobrado muy duro, a él le cobró muy duro. Pero el fan se había enamorado de algo, no sabía de qué, de la emoción de la tarde de ver el cine, de la oscuridad, de compartir esa emoción con otras personas, de la aventura donde lo habían llevado, de los personajes, de un montón de vainas. Pero cuando George Lucas continuó la historia muchos años después, a inicios del 2000, él dijo, ya no quiero hacer lo mismo. O sea, no voy a contar la misma historia otra vez. Así que voy a diseñar nuevos planetas, nuevos personajes, basándome en la historia que yo había diseñado y que tenía en la cabeza. Aunque obviamente tuvo tiempo para desarrollar un montón de cosas. Y vino la
la trilogía de precuelas. Y eso fue como un golpe para mucha gente. ¿Por qué? Porque como no le habían dado más de lo mismo, entonces se disgustaron y odiaron las precuelas y odiaron a muchos personajes nuevos. Tal vez ustedes se acuerden que la princesa, la senadora Amidala, en el episodio 1, tenía un ¿cómo se llama esto? Un guardaespaldas negrito. ¿Saben cómo se llama él? ¿Saben cómo se llama la doble? Ella tenía una doble que la protegía, y por eso cuando era en el episodio 1, la doble pues la reemplazó y todo el cuento. ¿Se acuerdan del nombre de la doble? No. Pero ¿ustedes se acuerdan de Jar Jar Binks? Es un personaje que un poco de gente odia. Yo todavía no entiendo por qué odian a Jar Jar Binks, pero hay gente que lo odia a morir. Pero es un personaje que pasó a la historia por sus mismas características específicas, por el mismo diseño, porque no había un personaje como ese en ninguna parte de Star Wars, ni antes ni después. Entonces a veces correr el riesgo de lo nuevo, a pesar de que los fans digan que no, funciona para mí. Porque cuando yo logro que algo sea inolvidable, he hecho algo interesante. No sé si bueno o malo, pero sí interesante. Y debo aprender a tomar esas cosas. Ahora, por ejemplo, hablando del universo de Star Trek, el Star Trek Viaje a las Estrellas nació como una serie que era una idea de Gene Roddenberry, una cosa del futuro que él decía que quiero que todos estemos en paz, pero si todos estamos en paz y la humanidad está prosperando, ¿cuáles van a ser nuestros problemas? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Quiénes serán nuestros enemigos? Entonces era ese viaje a lo desconocido, ¿sí? Qué bonito. Y él diseñó unos personajes muy icónicos. Entonces obviamente el capitán era ese personaje. A uno no se le olvida. Y eso que yo no soy muy seguidor de la versión original, de la primera versión de Star Trek. La he visto, pero no la he visto toda, por ejemplo. He visto muchos capítulos y los he analizado, pero no he visto toda la serie. Está el señor Spock. Y dense cuenta que el señor Spock tiene una potencia tan extraordinaria que inclusive aún en las historias de este siglo, él sigue teniendo importancia, sigue prevaleciendo el señor Spock como tal, más allá del Capitán Kirk. Sí, el Capitán Kirk tal vez es demasiado, no sé, es como intocable de cierta medida, pero es más plano, por decirlo de alguna manera. Porque el diseño nuevo que le hicieron a Kirk en las películas de cine, pues era una cosa diferente y no estábamos basándonos, era un nuevo personaje porque incluso era una nueva línea temporal. Pero el señor Spock sí vive en el universo de cierta manera, inclusive en esas nuevas Star Trek el señor Spock lo vimos a Leonard Nimoy otra vez. Pero vino algo muy simpático porque después de que J.J. Abrams hiciera esas películas, cuando terminó la tercera parte, que a mí no me gustó tanto, le faltó como fuerza, siempre la veo como algo de juguete, no sé, aunque al final me gustan las escenas y la fotografía y los efectos, la historia no calaba, no había ido a más allá. Que por ejemplo haber traído a Khan en la segunda parte fue interesante ver ese personaje desarrollado desde esa estructura muy diferente a lo que había hecho Ricardo Montalbán en su época. Pero cuando Lauren Kasdan y sus amigos y otras personas decidieron vamos a reiniciar el universo de Star Trek, tomaron una decisión muy complicada. Y aquí es a donde quiero llegar, o que quiero que ustedes analicen un poco ese aspecto. Ellos dijeron, estamos en un universo que a mucha gente le gusta, pero queremos ofrecerles algo nuevo. Una nueva nave, una nueva tripulación, pero también unas nuevas historias. Yo soy, digámoslo así, fan de la nueva generación, Star Trek Next Generation, donde la tripulación del capitán Jean-Luc Picard, del número 1, de la consejera Deanna Troi,
de Data, ¿sí? De Geordi LaForge. Ellos se enfrentaban a una cantidad de dilemas filosóficos en los episodios que a mí, en la época en la que lo vi, que tenía un poco de adolescencia todavía mezclada, me hicieron ver muchas más cosas de pensamiento en el universo. No era una película, no era una serie de acción, era un drama filosófico, la verdad. Si ustedes ven, yo la vi hace poco completa otra vez, toda la serie, todas las temporadas. Y era un poco filosófica, muy filosófica en sus episodios. Entonces era muy divertido. Pero entonces lo simpático es que después de que hicieron Estación Espacial 9, después de que hicieron Voyager y luego Enterprise, las historias en Enterprise se volvieron muy complicadas. El peso de las historias de Enterprise, la serie Enterprise, se complicó un montón. Pero fue una serie que tuvieron que acabar muy rápido por lo mismo, porque es como que se quedaron sin historias para contar. Y resulta que o das más de lo mismo o haces algo nuevo con lo mismo. Cuando empezó Star Trek Discovery, hubo un montón de gente, todavía existe, que se fue en lanza en ristre contra la serie por un montón de cosas. Porque querían más de lo mismo, pero no se puede dar más de lo mismo, porque las historias tienen que cambiar. No puedo contar la historia ni siquiera de la misma manera que las contaba antes. La cultura y la educación audiovisual de las audiencias hace que cambie. Entonces tenía que tomar la base sobre la que se había creado eso, contar una historia ambientada en un universo familiar, pero que fuera algo nuevo. Entonces sí, tenemos a los personajes, están los Klingon, están las naves espaciales, está la Federación, está el Enterprise por ahí, está Spock, pero alrededor de eso se crean nuevos personajes, hay una nueva dinámica, y esta primera temporada, por lo menos de Star Trek, es todo una introducción a este nuevo universo. Me están diciendo, mira, esto no va a ser más de lo que habías visto, pero va a tener mucho de lo que ya conocías. Y mucha gente siguió por ahí y otra gente no le gustó porque se siente traicionada. Pero es lo que yo les digo, a veces vale la pena correr el riesgo porque la gente que se sintió traicionada era como muy viejita y a veces la gente busca nuevas audiencias. Entonces eso es un poco complicado. De ahí que ustedes cuando vayan a escribir tienen también que saber un poco a qué audiencia le están escribiendo. Tienen que reconocer un poco a qué audiencia le están enviando su mensaje y de acuerdo a eso pues van a tener que crear la historia. Una de las cosas simpaticísimas que hizo Star Trek Discovery es que volvió a impulsar el universo de Star Trek. Entonces ahora tenemos Star Trek Discovery, tenemos Lower Decks, tenemos Legacy, tenemos Strange New Worlds. Y eso es toda una locura, porque han tomado la estructura, la base y han cimentado muy bien el universo, ¿sí? Y aunque Star Trek Discovery se fue a otros linderos, es un mundo nuevo, es un universo nuevo, son aventuras nuevas y a veces yo quiero eso. Por ejemplo, una de las cosas más duras y pesadas que hizo, hablando de Star Wars, las últimas 3 trilogías eran exactamente un calco. Por lo menos el despertar de la fuerza era un calco terrible del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Sí, si ustedes lo miran, es el mismo viaje del héroe Luke Skywalker, está Rey, una estrella de la muerte, hay otra estrella de la muerte, y todo este proceso del mentor ahí está de una manera más simple tal vez, sí, pero igual existe. Y todo el viaje es muy nostálgico, pero es muchísimo más de lo mismo.
Cuando Rian Johnson llegó y dijo voy a hacer la segunda parte de esta trilogía, esa vaina él hizo algo completamente loco. Él se salió de todos los esquemas, hizo otra película que no parecía de Star Wars. ¿Y qué pasó? Se vino todo el mundo a lanzar el ristre. Pero Disney perdió la fe en lo que estaba haciendo. Y cuando llamaron a este chico J.J. Abrams a que hiciera la tercera parte, pues la verdad eso fue espantoso. Entonces, si van a correr el riesgo de tomar un esquema y contar historias nuevas, llévenlo hasta el final. Porque es mejor decir que tú te equivocaste creando algo nuevo a que intentaste arreglar algo haciendo más de lo mismo. Entonces es como cobardía, como falta de fe, de iniciativa, de lógica. Entonces, si la tercera entrega hubiera seguido la línea de la segunda, yo creo que tal vez mucha gente la odiaría, pero yo creo que hubiera cimentado una mejor base para lo que podría llegar a existir en el futuro en Star Wars. Y dense cuenta que eso mató un montón de cosas. Porque cuando salió Han Solo era una historia simpática, era una historia divertida, tenía muchos problemas de producción. Ahí es donde está toda esta falla, en el hecho de que no hay un norte específico y todo el mundo le mete la cucharada y al final cuando sale un menjurje. Y ese es un problema que tienen los estudios. Por eso es bueno que ustedes escriban e intenten con gente del medio, pero gente que esté fuera de los círculos, producir cortometrajes, producir series para web, para internet, donde puedan comenzar a descubrir lo que significa ser observados, crear universos, admiración, pero también odio por parte de ciertas personas. Es importante que aprendan a mantener su carácter creativo y que no se mueva, porque yo les quiero ofrecer algo a mi público. El problema viene cuando yo le hago caso al público y ya no quiero ofrecerles algo yo, sino que empiezo a fabricar algo a ver si eso les gusta. Entonces se pierde la esencia de mi papel como creador de historias. Y yo me vuelvo simplemente un eco del sonido de lo que los fans quieren. Y eso no tiene sentido. Porque cuando nació Star Wars no era algo que se basaba en historias, eran cosas, pero era algo que George Lucas quería contar. Cuando nació Star Trek era algo que él quería contar. Y dense cuenta que Star Trek duró 3 temporadas, la versión original duró 3 temporadas, pero hasta dónde llegó esa novedad. ¿Ven? No murió ahí. Si hubiera hecho más de lo mismo, más de otras cosas que se parecían, que eran como iguales, se hubieran perdido y revuelto con eso y hubiera desaparecido y nadie más hubiera tomado esa idea. Pero fue tan extraordinario el universo que él creó que cabe más historias por contar. A eso es a lo que me refiero. Eso fue lo que le pasó a Star Wars. Ahora están buscando contar historias nuevas, pero no saben por dónde tomar porque perdieron el norte al hacer más de lo mismo y al hacerlo mal hecho. Sí, es distinto, por ejemplo, con esto de Mandaloriano, pero hay tanta gente metiendo la cucharada y diciendo sí o no, que una de las cosas buenas del Mandaloriano es que Favreau y Filoni dicen vamos a contar esta historia porque es la historia que queremos contar. A algunos les va a gustar y muy probable a otros no, pero no dependemos, en ese instante por lo menos tienen la libertad de decir, no dependemos de cambiar nuestro carácter por aquellos a los que no les gustó. Porque en el universo de las historias y de todo lo que ofrecemos, pues un gran porcentaje le va a gustar y otro gran porcentaje no. Y seguimos contando la historia para atraer y acompañarnos de a los que sí les gusta. Entre gustos no hay disgustos, pero aquí se volvió tan inmediato todo esto del internet, de la publicidad. Y una de las cosas aburridoras que vamos a hablar en la próxima es la falta de respeto que tienen los creadores y las productoras cuando no le ofrecen un cierre a su público. Eso vamos a hablar en la próxima. Espero que hayan asimilado lo que quería compartirles, que comiencen a ponerlo en práctica en sus creaciones, a crear sus universos lo suficientemente sólidos como para que puedan existir más allá de la historia que están contando. Entonces los espero, denle me gusta
y compartan. Y hasta la próxima.